Hola, lo siento, se desconectó. ¿Sí me escuchan? No. ¿Se escucha? Ok, creo que ya estamos conectados nuevamente. Y vamos aquí en la parte de la tinción de Gram a nivel de las candidiasis. Y bueno, ya hemos terminado esta parte, tomando en cuenta la cantidad de lactobacilos que se observan en la tinción de Gram, que es muy importante también interpretar esta parte. Todo es importante, los datos clínicos de la paciente, como le comentaba, preguntar su fecha de última menstruación, preguntar qué signos y qué síntomas ha presentado, por cuánto tiempo, evaluar si al momento de yo tomar la muestra la paciente tiene un entropión, saber de qué zona voy a tomar la muestra, dependiendo de lo que vaya a buscar, si voy a tomar la muestra de fondo de saco, de acuerdo al diagnóstico, si la paciente presenta una cervicitis o me piden búsqueda de intencionada de Neisseria, de clamidia, de micoplasma, uraplasma, tomar la muestra a nivel cervical. Todos estos datos tengo que tomarlos en cuenta. Si es una paciente, como les comentaba, en los extremos de la vida, para evaluar el pH de manera adecuada. Si es una niña, como les comentaba, si es una muestra vulvar, el pH generalmente va a estar cercano a 6, porque no hay lactobacilos. Si es una paciente menopáusica o posmenopáusica, también el pH va a estar elevado. Igual las células van a variar tanto en una niña como en una paciente ya menopáusica o posmenopáusica, porque voy a observar células que se ven de morfología basal. Si ustedes han observado, están en el área clínica también y han observado un sedimento de orina, las células basales se van a ver muy similares a las células basales de la uretra, muy similares a las células basales o parabasales de la uretra, o células que le llaman sí, de la zona del estrato basal. Entonces, bueno, pasamos con la siguiente imagen de tinción de Gram. En este caso, esta es una muestra de una paciente que presentaba vaginosis bacteriana. Con la sola tinción de Gram no puedo diagnosticar la vaginosis bacteriana, solamente que ocupara yo los criterios de Nugent, que son uno de los que se emplean para diagnóstico de vaginosis bacteriana. Pero en el caso de los criterios de Amsel se piden evaluar 4 puntos. Uno de ellos es la presencia de células guía o células clave, que podemos observarlas en esta imagen de la tinción de Gram. Son las células epiteliales que tienen bacterias de morfología de bacilos cortos, en este caso Gram positivos, que están adheridos a la célula epitelial. Siempre la tinción de Gram en estos casos se va a ver como de un aspecto, bueno, dando un tip, un aspecto sucio, no es un aspecto de una cantidad de microorganismos muy abundante y muy variado. ¿Por qué? Porque puedo tener presencia de cocos,
de bacilos cortos, presencia de bacilos gram negativos, presencia de bacilos curvos, en este caso pues serían mobiluncus. Pero bueno, en este caso la tinción de Gram tiene un predominio de bacilos cortos gram positivos. Y también, en este caso, se observan muy escasos bacilos gram positivos, que pueden ser muy sugestivos de lactobacilos. Este bacilito, por ejemplo, se observa en la parte superior izquierda, por encima de la célula epitelial. Es un bacilo corto, gram positivo, se ve relativamente recto y puede ser muy sugestivo de un lactobacilo. Pero si observamos en la imagen de la tinción de Gram, no hay muchas estructuras o muchos morfotipos que sean característicos de un lactobacilo o de un probable lactobacilo. Esto también es muy importante mencionarlo en el reporte de la tinción de Gram cuando yo hago un cultivo vaginal. Si la paciente presenta ausencia de lactobacilos, si la paciente tiene escasos lactobacilos o si indicar qué cantidad de lactobacilos tiene la paciente. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden tener, por ejemplo, cuadros recurrentes de vaginosis bacteriana. Como mencionaba al principio, la vaginosis bacteriana no se da solamente por Gardnerella. La vaginosis bacteriana se da por un grupo de microorganismos, es una cantidad de microorganismos principalmente anaerobios. Por eso para el tratamiento se emplea metronidazol o clindamicina, que son fármacos principalmente enfocados para anaerobios. Entonces, nosotros no vamos a dar el tratamiento, pero permítanme un momento. Perdón. Dime. ¿Bueno? Aquí estoy. No, todavía, ni te veo. Perdón. Bueno, entonces, en el caso de la tinción de Gram, en esta imagen observamos bacilos cortos gram positivos y la presencia de muy escasos bacilos gram positivos. Cuando yo veo el desarrollo en la placa, como en el caso del agar sangre de carnero al 5%, como los microorganismos que predominan aquí son anaerobios, muy frecuentemente no se recuperan. Incluso, aunque yo ocupe Agar-Casman, hay muchos artículos que te indican que, por ejemplo, cuando el Agar-Casman se ocupa para recuperar Gardnerella, muy frecuentemente no se recupera, casi en la mitad de los casos. Entonces, voy a reportarle al doctor, en este caso, la tinción de Gram. Y es muy importante también si es una paciente en edad fértil, por la cuestión de los lactobacilos, porque les indicaba que si hay infecciones recurrentes o una patología recurrente de una vaginosis bacteriana, a veces la paciente pudiera tener una cuestión o un trastorno hormonal que me esté inhibiendo la microbiota y por lo tanto estén predominando otro tipo de microorganismos. En estos casos, a veces el médico puede optar por referirlo con un endocrinólogo o por dar un tratamiento inicialmente, un tratamiento para disminuir los anaerobios, como les comentaba, tal vez clindamicina, tal vez metronidazol, que son los que emplean los médicos, y para inhibir la cantidad de microorganismos anaerobios, y posteriormente reponer la microbiota, la reponen con lactobacilos, que vienen generalmente en cápsulas. Ok, en esta otra imagen es muy similar a la anterior, pero si observan en la zona central de la tinción se ven bacilos curvos. Se observan más o menos, indica a veces alguna literatura, como alas de gaviota. Entonces se observan esos fragmentos o esos bacilos que son ligeramente curvos, que son muy sugestivos de la presencia de mobiluncus, en el caso de las muestras vaginales. Y lo que predomina más son bacilos cortos, gram positivos, muy sugestivos de un paciente que pueda presentar vaginosis bacteriana. En el caso de los criterios de Nugent, pues aquí puedo interpretarlo. Me piden los criterios de Nugent un puntaje mayor a 7. Y también la imagen tiene
una cantidad disminuida de bacilos gram positivos que son sugestivos de lactobacilos, están en una cantidad menor o a la normal. Ok, esta imagen la coloqué de una tinción de Gram. La célula que está en la parte inferior tiene adheridos bacilos, pero si observan, son bacilos Gram positivos de tamaño o morfología muy similar a los lactobacilos. A veces, por ejemplo, como comentaba anteriormente, hay muestras de orina que se contaminan con éxodo vaginal. Y si yo observo ese tipo de células, pudiera decir falsamente que tienen células con adherencia bacteriana. He observado también, les decía, a veces sedimentos en los cuales opto por realizar la tinción de Gram del sedimento, y esa tinción de Gram del sedimento veo que son bacilos Gram positivos adherido a una célula, a células epiteliales. Entonces, a veces puede ser muestras que están contaminadas, y pues se sospecha también por la cantidad que predomina de células epiteliales y el morfotipo celular que predomina, que son células muy similares a las de uretra, pero en este caso serían células escamosas o células de la mucosa vaginal. Entonces también es muy importante siempre que voy a ver y voy a decir que es una célula guía, tengo que observar células que se vean así, como bacilos cortos Gram positivos, que es muy distinto a observar ese tipo de bacilos, que son bacilos un poco más largos, bacilos aproximadamente, no sé, de mayor a 4 o 5 micras, y son rectos, y en el caso de la vaginosis, cuando observo células guía o células clave, son bacilitos muy cortos, que algunos dicen que son cocobacilos o algunos los mencionan como cocobacilos. Bueno, esta imagen es de una paciente que tiene en el exudado vaginal cocos Gram positivos en cadena. Y se observan, no hay lactobacilos. Esa es una paciente en edad fértil, aproximadamente de 30 años, cercano a los 30 años, un poco menos, y no hay lactobacilos. Es una paciente, bueno, es reciente, por eso recuerdo que es una paciente que presenta ovarios poliquísticos. A veces estos tipos de trastornos hormonales pueden condicionar a que haya alteración de la microbiota también a nivel vaginal. Y aquí, si observan, predominan cocos Gram positivos en cadena. Y es muy importante que yo le ponga una a la observación y que hay ausencia de lactobacilos. El médico tiene que tomar en cuenta la ausencia de lactobacilos para ver si pudiera ser debido a una cuestión hormonal, o sea, una paciente que está tomando antibióticos o tomó antibióticos frecuentemente. Como sabemos, los antibióticos no son selectivos de un sitio específico, y también puede provocar la disminución a nivel de otras zonas, como en este caso que es de la mucosa vaginal. Ok. Esta imagen es de una paciente también en edad fértil y tiene ausencia de lactobacilos, incluso no hay microorganismos. Si ven la imagen, se ve casi exclusivamente células epiteliales. Y también es una paciente que presentaba ovarios poliquísticos. Entonces es muy frecuente a veces saber pacientes que tienen trastornos hormonales, que tengan este tipo de observación en la tinción de Gram. Entonces tengo que reportar, no tal cual nada más la tinción de Gram negativa, tengo que reportarle al médico que tiene ausencia, si es una paciente en edad fértil, ausencia de lactobacilos. Y él ya pues lo tomará en cuenta para ver si evalúa si hay algún trastorno hormonal, si la paciente tiene ovarios poliquísticos o si requiere reponer simplemente la microbiota porque tal vez la paciente recientemente tomó antibióticos de amplio espectro o se realizó duchas vaginales. O sea, todo eso también pues ya lo tomará en cuenta su médico. Ok, bueno, no sé si exista o tengan alguna duda por el momento. Anteriormente que había preguntado si había alguna duda, pues se desconectó.
Tráiganse el cafecito, dice mi amigo Miguel Marín. Ok, creo que por el momento no existe dudas. Entonces, vamos a continuar. Perdón, yo pensaba no tardar tanto, pero creo que ya se extendió un poquito el tema, aparte porque nos retrasamos. Bueno, me retrasé por la parte de la conexión. Bueno, seguimos. En la parte de que corresponde a cultivo, como les mencionaba, los medios que se ocupan frecuentemente son agar sangre de carnero al 5%, agar Billi, o si tuviera cromoagar, idealmente pues ocuparía yo el cromoagar, yo ocupo cromoagar, y agar Taller Martin. Salimanitol no lo ocupo porque como mencionaba al principio, los estafilococos no son patógenos de la zona vaginal, y McConkey pues tampoco es importante ocuparlo en un cultivo vaginal porque no estoy buscando bacilos gram negativos, que son microbiota habitual transitoria de la zona vaginal. Entonces generalmente ocupo agar sangre, cromoagar y Taller Martin. Entonces son los que voy a ocupar para realizar un cultivo vaginal, y la cantidad de toma de muestra va a depender si lo que me piden buscar de manera intencional a la paciente, o si me direccionan si el médico me menciona algún diagnóstico ya específico de la paciente. En base a eso voy a realizar la toma de muestra, como les mencionaba, ya sea a fondo de saco o de la zona endocervical. Entonces, en esta imagen, esta es una imagen, un documento científico de la Sociedad Española de Infectología y Microbiología Clínica, en una publicación del diagnóstico microbiológico de las infecciones de transmisión sexual. Este tipo de publicaciones o este tipo de artículos los pueden encontrar de manera libre en internet. Así lo buscan como CEIM.org, creo, si no mal recuerdo. Y son artículos que vienen de manera de libre acceso y vienen en español. Entonces, son muy, muy útiles para la parte de microbiología. Entonces, ese es el algoritmo número 2 de esta publicación. En cuanto a las vulvovaginitis y vaginosis en mujeres, como vemos, existen causas no infecciosas. Entonces, podemos tener pacientes que tengan sintomatología, que tengan signos y síntomas, pero pueden deberse, como les mencionaba, a problemas hormonales o la vaginitis atrófica, que puede encontrarse muy frecuentemente en pacientes ya menopáusicas o posmenopáusicas, porque ya no existe como tal una descamación celular, no existe una lubricación, no existe una cantidad de exudado, y eso pues también le provoca cierta sintomatología a la paciente. Entonces, dentro de las causas infecciosas tenemos a la candidiásica, que podemos observar diferentes especies de cándidas. En lo personal, pues la cándida albicans es de las más frecuentes. De ahí podría seguir la cándida tropicalis, la cándida glabrata, la cándida parapsilosis. Y dentro de las causas igual infecciosas tenemos a la tricomoniásica, está la tricomonas vaginalis, vaginosis bacteriana. Como vemos, existe una lista completamente amplia de los patógenos que están asociados a vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana, como les mencionaba también, se puede diagnosticar mediante criterios de Amsel o criterios o puntaje de Nugent. Entonces, de estas dos maneras se puede diagnosticar, y involucra diversos microorganismos. Uno de ellos es Gardnerella vaginalis, pero no es el único. Existen otros microorganismos y también el micoplasma y el uraplasma, que forman parte de la microbiota urogenital, pero cuando existe una disbiosis o una alteración de la microbiota a nivel vaginal, también se pueden alterar la cantidad de estos microorganismos y provocar ya un cuadro clínico, una sintomatología en la paciente. Bueno, y otras vulvovaginitis y vaginitis aerobia. En este caso, el Streptococcus agalactiae, esto lo resalto un poquito porque es muy importante buscar este tipo de microorganismos en pacientes embarazadas, sobre todo en el último trimestre del embarazo. Es importante buscar el Streptococcus agalactiae. También debo saber de dónde voy a tomar la muestra. El Streptococcus agalactiae es un microorganismo que forma parte del tracto intestinal. Entonces, a veces
En la paciente embarazada lo puedo tomar de la zona del periné, de la zona del introito vaginal, del canal vaginal, de las paredes, y son las zonas ideales. Hay muchos artículos que mencionan que puedo tomar, les decía, de la zona del introito vaginal o de las paredes vaginales para hacer búsqueda intencionada de Streptococcus agalactiae. El Streptococcus agalactiae es un patógeno que está reportado de manera frecuente como causante de meningitis en el recién nacido o provoca patologías en pacientes después del parto. Entonces, la famosa, bueno, la fiebre puerperal. Entonces, me puede provocar por vía ascendente infecciones en la madre o una meningitis en el recién nacido. Y es importante hacer búsqueda intencionada en el último trimestre del embarazo. Si yo identifico este tipo de microorganismos, entonces el médico están en muchas publicaciones, en muchos artículos, en los cuales se debe de dar les dan infusiones de betalactámicos para disminuir la cantidad de microorganismos al momento del parto. Esto ya está en publicaciones, pero esta parte ya le compete al área médica. Pero sí es importante que yo como químico, o como responsable de la parte del área bacteriológica, si yo sé que tengo una paciente embarazada, en este caso sí tengo que realizar búsqueda intencionada de Streptococcus agalactiae. Y también, por ejemplo, de la listeria monocitógenas, pero bueno, ahorita lo menciono. Este otro algoritmo corresponde a la misma publicación del CEIM, de diagnóstico microbiológico de infecciones de transmisión sexual. Igual lo pueden encontrar, es el algoritmo 11 de esta publicación. Entonces, dentro de las uretritis y cervicitis también existen causas no infecciosas, pero dentro de las causas infecciosas tenemos, si yo voy a tomar una muestra cervical, del cervix, del orificio cervical, como les mencionaba, voy a buscar Neisseria gonorrhoeae, que es una de las causas de la uretritis gonocócica. Si estoy investigando una uretritis no gonocócica, pues podemos ver todos los otros microorganismos que son muy variados que pueden aparecer en este tipo de patologías, en este tipo de infecciones. Uno de ellos es clamidia, micoplasma y ureaplasma. También se menciona que está involucrada la tricomoniasis, algunos herpes y otros microorganismos, pero por ejemplo, cuando se realiza un cultivo vaginal, pues puedo buscar antígenos de Clamidia trachomatis, o voy a realizar un cultivo especial para búsqueda de micoplasma y ureaplasma. Ese lo realizo cuando se realizan generalmente en kits comerciales especiales, porque no crecen en las placas o en los medios de cultivo convencionales que se utilizan de manera tradicional en el laboratorio de bacteriología. En esta imagen podemos observar un desarrollo de lo que se ve en el fondo. Las colonias más finas y más pequeñas corresponden a bacilos gram positivos, que en este caso eran lactobacilos. Existen diferentes especies de lactobacilos a nivel vaginal, pero bueno, como les comentaba, son los que en una paciente en edad fértil me van a ayudar a que se mantenga un equilibrio de los microorganismos o a nivel vaginal, de la microbiota vaginal. Las colonias que se ven un poquito más convexas, elevadas, son un escaso desarrollo que presentaba esta paciente de una cándida. Tenía levaduras muy escasas y desarrolló una cándida, pero en una cantidad muy leve. Ok. Este es el cromoagar. Los cromoagares existen, existen diversas casas comerciales que venden cromoagares. El desarrollo o el color que me va a dar depende mucho de la casa comercial. En este caso, no recuerdo específicamente qué casa comercial sea, pero la Candida albicans en esta placa me da de color ligeramente verde, un verde esmeralda. La Candida tropicalis, un color ligeramente lila, morado. Y la última es una Candida glabrata, no se observa muy bien en la foto, pero es un rosa muy tenue. Y bueno, son medios que están validados mediante sistemas comerciales. Entonces, bueno, nosotros
bueno, lo validé en la parte comercial, porque también tenemos cepas control a veces que ocupamos para validar las placas, los agares que cuando se preparan, pero generalmente los agares prefiero comprarlos porque es mucho más práctico y me parece mucho más estable. Luego no existe mucho el tiempo como para prepararlos. Ok. En la vaginosis bacteriana, como mencionaba anteriormente, existen los criterios de Amsel. También existen los criterios de Nugent, pero generalmente la mayoría de las personas o la mayoría de los químicos utilizamos los criterios de Amsel. En el criterio de Amsel, el exudado, se debe evaluar el exudado, el pH, la prueba de amina y la presencia de células guía o células clave. El exudado vaginal generalmente se observa blanco grisáceo, aunque esto es muy variado porque las pacientes pueden presentar otro tipo de infecciones combinadas. No quiere decir que solamente va a tener vaginosis, puede tener una candidiasis combinada con una vaginosis bacteriana, que ya me ha tocado y es muy frecuente, o puede tener una vaginosis bacteriana combinada con desarrollo de micoplasmas, no sé, tricomoniasis, con otro tipo de patologías. Entonces, el exudado vaginal, el color es muy variado. Pero bueno, el pH casi siempre es mayor a 5, puede tener pH de 5.5, de 6, no sé, es muy variado. Pero generalmente son pHs mayores a 5. En lo personal a mí me ha tocado así, pero bueno, la literatura indica que debe ser un pH mayor a 4.5, una prueba de aminas positiva. La prueba de aminas es la que se realiza del exudado colocándolo con unas gotas de hidróxido de potasio al 10% y debemos de olerlo para buscar ese aroma ligeramente a pescado. Es un poquito más intenso, pero este aroma es característico. Y la presencia de células guía o células clave mayor al 20% también nos pueden direccionar hacia el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Okay. Esta tabla la coloqué igual para mencionar que pues la vaginosis bacteriana es un cuadro polimicrobiano. Entonces, igual en el algoritmo que estaba previamente de la SEIM, la Sociedad Española de Infectología y Microbiología Clínica, ahí indicaba la cantidad de microorganismos o la variedad de microorganismos que se pueden encontrar en una vaginosis bacteriana. No solamente en Neisseria, son muchos microorganismos que aparecen en esta patología. Ok, entonces, si yo estoy buscando cocos gram positivos en una muestra vaginal, obviamente no voy a buscar estafilococos. En este caso, estoy buscando cocos gram positivos, pudieran ser estreptococos o enterococos. En este caso, ¿en qué paciente los voy a buscar? Si es una paciente, por ejemplo, tal vez si está en edad fértil, pero veo una microbiota muy escasa o ausente de lactobacilos. Entonces, en estos casos, sí sería representativo porque ya me están indicando una proliferación de un microorganismo que no debe estar en esta zona, que puede estar tal vez de manera transitoria, pero si la microbiota que me debería mantener el pH ácido ya está disminuida, me puede proliferar otros microorganismos y causarme ya ciertas sintomatologías en la paciente. Entonces, aquí en la parte media de la imagen, tenemos la parte del algoritmo para identificación de estreptococos y enterococos. Sabemos que estos dos microorganismos, estos dos géneros, son cocos gram positivos, catalasa negativo, y generalmente si yo hago la observación directa de la muestra, voy a ver cocos gram positivos en cadena. Sabemos que la agrupación o la reproducción de los microorganismos la voy a observar ya sea de una muestra directa o de una observación de un desarrollo en caldo. Pero si yo la voy a realizar, la observación de la placa, pues ya no es confiable porque dependerá mucho de la cantidad del inóculo que yo le ponga a mi muestra cuando la inoculo en el portaobjetos para realizar la tinción de Gram. Entonces, yo voy a observar cocos Gram positivos, como los que veíamos en una imagen previamente. La voy a regresar. Esta, por ejemplo. En este caso, veo cocos Gram positivos en cadena y veo ausencia de lactobacilos. Entonces, aquí sí voy a buscar... Entonces voy a buscar
el desarrollo ya sea de estos dos microorganismos, que pudieran ser del género Streptococcus o del género Enterococcus. La hemólisis, en el caso de los Streptococos, si es una paciente embarazada en el último trimestre, pues voy a buscar una hemólisis beta, que cuando es un Streptococcus galactiae del grupo B, si tengo para clasificar con antígenos de Lanfield, va a ser Streptococcus beta hemolítico del grupo B. Y la hemólisis es muy leve. Si yo tengo, por ejemplo, en el caso de los enterococos, la hemólisis es muy variada, aunque generalmente es gamma hemolítico o alfa hemolítico. Y voy a realizar otro tipo de pruebas, aparte de la catalasa, aparte de la tinción de Gram, y aparte de evaluar la hemólisis, en el caso de cuando yo sospecho de un enterococo, realizar una prueba de bilis esculina, y no lo tengo aquí en la imagen, pero también realizar una prueba de solubilidad desarrollo, perdón, en cloruro de sodio al 6.5%. Y bueno, esta imagen es muy sugestiva. También realizar una prueba de PIR, pero ya son estudios complementarios para realizar la identificación. En los estreptococos beta hemolíticos, si tengo una paciente embarazada, una de las pruebas de identificaciones, si no tengo para realizar la tipificación, puedo realizar identificación con sensidiscos, ocupar bacitracina, ocupar bacitracina 0.04 unidades, trimetoprim con sulfametoxazol, un disquito, un sensidisco, y realizar la prueba de CAM. Esta imagen que coloqué aquí es de otro tipo de streptococo beta hemolítico, pero sí son las pruebas que se pueden realizar. Utilizar bacitracina, utilizar sensibilidad a trimetoprim con sulfa. Bueno, estos me van a dar resistentes ambos. Y la prueba de CAM positiva. En este caso son controles que coloqué al centro. ¿Sí? Pero me daría resistencia a trimetoprim con sulfa, resistencia a bacitracina y prueba de CAM positiva. Para que yo tenga una sospecha de un Streptococcus galactiae. Y en embarazadas también es importante buscar de manera intencional la listeria. La listeria son bacilos gram positivos, a veces pueden ser pleomórficos, que ya vea yo diferentes longitudes en la tinción de gram, pero sí voy a observar uno que otro, un bacilo completamente definido en mi tinción. La morfología, los que ya estamos en el área de bacteriología, sí es muy similar a los estreptococos o enterococos. Aquí es una resiembra, por eso se ve un poquito más saturada la placa, pero en el caso de las colonias, cuando se ven aisladas, son colonias que tienen una zona translúcida en la periferia, tienen el borde definido, van a ser, en este caso, catalasa positivas, y tienen una hemólisis muy similar a la de los estreptococos beta hemolíticos, que es una hemólisis muy discreta, muy leve. Voy a tener una prueba de motilidad en la parte superior y lo ideal es ocupar el SIM y la fermentación de los carbohidratos y desarrollo, por ejemplo, bueno, se puede realizar la prueba de CAM, también es positiva, aunque se ve completamente diferente, se ve así como este rectángulo. Esta imagen es de un diplomado que, bueno, estoy tomando algunos módulos también nuevamente con el químico Domingo Sánchez Francia, fue mi maestro en un diplomado en la Ciudad de México y actualmente estoy tomando algunos módulos aquí en Villahermosa, Tabasco, nuevamente con él. Entonces esta imagen es de ahí, por eso dice cepa 10. Ok, si a una paciente le solicitan prueba para búsqueda de antígenos de Clamidia trachomatis, existen diferentes marcas comerciales. Yo ocupo esta, la verdad es a mí me agrada mucho, no es nada complicada. Y existen otros paneles que compraron alguna vez en un lugar donde yo trabajaba y no, para nada. No me gustaba mucho porque daban muchas pruebas, falsas, luego ni los controles te daban, pero esta marca es muy buena. A veces muchos no las compran porque es muy cara, pero es muy buena la marca y si tú realizas una buena toma de muestra, el estudio es bastante confiable, muy confiable. Pero bueno, depende mucho de la toma de muestra, debe ser una toma de muestra de calidad,
que se retire el moco cervical antes de tomar la muestra, que no haya sangre en la zona endocervical y que yo tome una muestra de manera adecuada con un hisopo que no sea de algodón. Como les mencionaba, tiene que ser un hisopo especial para este tipo de muestras. Ese es el vial de extracción para los antígenos y se va a procesar la prueba como cualquier prueba inmunocromatográfica. Se coloca la muestra aquí y se permite que difunda. Va a resaltar lo que es el control y la parte de test, que es la prueba. En este caso era una prueba positiva. Para los micoplasmas existen diferentes casas comerciales. Esta es de Biorad, esta es una que se llama Micofaz, no sé si así se llama la casa comercial, y esta es una de, creo que es de Biomeré. Entonces, varían, por ejemplo, en cuanto a ventajas y desventajas, esta, por ejemplo, tiene el panel de sensibilidad bastante amplio. Todas incluyen lo que es el panel de identificación. Esta solamente para identificación, esta pues en sí es un poco más elevado el precio porque si tú quieres realizar la sensibilidad tienes que comprar otro kit para realizar la sensibilidad. Aquí solamente trae el panel para identificación. Este panel trae para identificación y sensibilidad. Los primeros pocillos son para identificación hasta esta zona, donde identifican, por ejemplo, los primeros 7 pocillos son para identificación de uraplasmas e identificación de micoplasmas. En el caso de los uraplasmas, pues me identifican hasta 100.000 unidades y en los uraplasmas hasta 10.000. El micoplasma se debe de leer a las 24 y también a las 48 horas. Todos los paneles tienen de manera similar el hecho de que aprovechan que tienen estos microorganismos resistencia natural a ciertos antibióticos. Entonces, eso se aprovecha. Aparte que el uraplasma consume o requiere de manera nutricional la urea. Entonces, y los micoplasmas ocupan la arginina. Entonces, eso se aprovecha para realizar la identificación. Y aparte los pocillos contienen un indicador que es el rojo de fenol. El rojo de fenol pues obviamente me va a modificar el pH y los pocillos que estén rojos son los que tienen desarrollo de microorganismos. Y esa parte me va a servir para evaluar tanto la identificación, en este caso, como la parte de sensibilidad. Voy a poder reportar si es sensible completamente, si es intermedio cuando uno de los pocillos es rojo o si es completamente resistente. En este caso es sensible, esto es sensible, este es intermedio y el pocillo de ciprofloxacino es resistente. Pero son paneles bastante confiables. Los micoplasmas no me van a desarrollar en la placa, entonces tengo que ocupar paneles comerciales, tal vez como estos. Bueno, en la parte post-examen o etapa post-analítica, que también algunos la conocen así, tengo que realizar el análisis de resultados. El análisis de resultados que involucra el informe de los microorganismos aislados. O sea, voy a realizar el reporte de los resultados y ya reportando los resultados voy a capturar el examen físico-químico de la paciente, el examen el fresco, la tinción de Gram, qué microorganismo se aisló, o si no se aisló ningún microorganismo, como el caso, por ejemplo, de la vaginosis bacteriana, voy a reportar todos los datos, examen físico-químico, fresco, tinción de Gram, y la interpretación de que los datos son sugerentes o compatibles con una vaginosis bacteriana, ya sea en base a los criterios de Amsel o en base a los criterios de Newton. Existen también otras, no son patologías, pero podrían llamarse alteración de la microbiota en el caso de la vaginosis citolítica o lactobacilosis, pero bueno, si gustan, me pueden enviar un inbox y les puedo compartir algunos artículos, porque este tema no hay muchos artículos que lo mencionen, es un tema un poquito controversial. ¿Por qué? Porque en el caso de la vaginosis citolítica o la lactobacilosis se menciona que son complicaciones en las cuales proliferan de manera excesiva los lactobacilos o se observan lactobacilos de manera normal. Como se acidifica tanto el pH de la mucosa vaginal, empieza a haber destrucción celular y son cuadros muy similares a una vaginitis por cándida, a una candidiasis vulvovaginal. Pero las pacientes obviamente no van a responder a los antimicóticos o a los óvulos vaginales y son cuadros clínicos cíclicos
A veces los médicos cuando mandan el cultivo pues no se va a recuperar ningún tipo de levadura, ningún tipo de cándida y la paciente va a continuar con la sintomatología de manera cíclica cada mes y los artículos mencionan que es en la fase lútea, pero bueno, es un tema un poco controversial porque pues muchos mencionan que no, en el caso de los microorganismos que forman parte de la microbiota, pues es imposible que te provoquen un cuadro clínico, pero cuando son alteraciones de la microbiota que proliferan de manera excesiva y acidifican el pH de manera importante, pueden provocar ese tipo de alteración. En lo personal, sí, he logrado, le he reportado a ginecólogos o a médicos colposcopistas esa patología, lo que es la vaginosis citolítica y la lactobacilosis, y se le ha dado seguimiento a las pacientes. Ha ocupado el médico los tratamientos que mencionan en la literatura, que son baños de inmersión para simplemente controlar la cantidad de lactobacilos y obviamente es algo no de manera crónica ni de manera, perdón, tan prolongada. Es un tratamiento relativamente corto, simplemente para estabilizarlo y las pacientes sí mejoran de manera importante, se elimina la sintomatología y en lo personal sí he visto que sí mejoran. Pero bueno, quien quiera que le comparta los artículos, si gusta, me puede enviar un mensaje por inbox y con gusto se los hago llegar. Bueno, es todo, muchas gracias. Estos son los correos por los cuales me pueden igual enviar algún mensaje, no sé si tengan alguna otra duda, o pueden agregar la página en la cual estoy también, que es la de Clinilabs Análisis Clínicos. Si tienen alguna duda, me pueden contactar también de esta manera, solicitarme si quieren los artículos, si quieren las diapositivas, con gusto se las hago llegar. Bueno, vamos a ver los mensajes, a ver si alguien tiene alguna duda, porque creo que ya nos tardamos mucho. Déjenme ver. Ok, pregunta Miguel Marín que si cuando hay ectropión y hay leucorrea sin bacterias, ¿se debería hacer cultivo o es parte del ectropión? No entiendo la última parte, pero bueno, el ectropión, que es lo que coloquialmente se conoce como úlcera, es muy variado. O sea, ahí en estos casos, a veces el ectropión se menciona que puede ser provocado por las múltiples infecciones o las infecciones maltratadas. Entonces, si el ectropión es pequeño, bueno, solo ya lo evalúa el médico colposcopista o el médico ginecólogo. Si el ectropión es de tamaño pequeño, a veces cuando se eliminan las infecciones, simplemente con tratamientos para los tratamientos antibióticos, eliminando la infección, y un tratamiento para regenerar a nivel celular la microbiota y el tejido de la mucosa vaginal, puede mejorar bastante bien la paciente. Si es una paciente que presenta un ectropión ya pues de tamaño un poquito ya mayor, generalmente lo que optan por hacer los médicos primero es eliminar la infección y posteriormente dar un tratamiento a nivel de algún tipo de cirugía. Hay pacientes que a veces algunos médicos solicitan realizar búsqueda de PCR para virus de papiloma humano. Sabemos que hay son muchos genotipos, son más de 25 genotipos que existen de BPH y a veces es bueno, sería una de las pruebas ideales también para realizar, aparte del cultivo vaginal, aparte de la colposcopía y aparte del Papa Nicolau, una prueba para PCR de papiloma para buscar los genotipos que pudieran estar presentes, sobre todo obviamente en pacientes que ya tienen vida sexual activa.
y descartando si ya no hay ningún tipo de infección, si no hay ningún tipo de carga viral a nivel de BPH, pueden optar, dependiendo del tamaño del electropión que tenga, el médico a veces opta por realizar ya sea el tratamiento quirúrgico o tratamiento simplemente oral y tópico. Comenta Efi Benito, siempre se recomienda el exudado en pacientes con ovario poliquístico. Bueno, los exudados generalmente los recomiendan en cualquier tipo de paciente que tenga sintomatología, independientemente de que se vaya a realizar un Papá Nicolau, de que se vaya a realizar su colposcopía. El Papá Nicolau lo recomiendan generalmente los médicos patólogos o los ginecólogos cada 6 meses y la colposcopía igual lo recomiendan ellos más o menos, por lo menos una vez al año. Y el cultivo vaginal igual el médico evalúa, o si es una paciente que tiene sintomatología, que pueda tener, por ejemplo, flujo, mal olor, comezón, dolor pélvico o que se sienta con inflamación, pues ya la paciente opta por a veces realizarse también un cultivo para ver qué tipo de infecciones tiene y ya pues ir con su médico. Pero generalmente el médico pues solicita los estudios que va a requerir. La variación en el tamaño de los lactobacilos se reporta, pregunta Román Pérez. A veces cuando puede ser sugestivo en una paciente embarazada de una listeria, sí es importante mencionar si existen bacilos gram positivos pleomórficos, porque en este caso pues igual nos puede ayudar a nosotros a direccionar la identificación. A veces en el caso de la listeria sí existen bacilos gram positivos de tamaño muy variable. Dices Jessica. Entonces, cuando no se observan microorganismos en edad fértil, ¿cuál sería la forma correcta de reportar? Ausencia o al poner no se observaron formas bacterianas. Bueno, yo en lo personal reporto que hay ausencia de lactobacilos específicamente, porque en el caso de la edad fértil lo que se debe de observar son lactobacilos, que es la microbiota de la zona, la microbiota normal. Entonces es importante reportar que no se observaron lactobacilos específicamente. Silvia Piña me pregunta si es conveniente reportar bacilos de Doerling o lactobacilos. Pues igual los médicos ocupan ambos términos. Eh, los bacilos de Doderlein o lactobacilos al final son los mismos y pues lo importante sería también ver de qué manera lo conocen los médicos, porque luego, por ejemplo, le pone, algunos lo reportan como bacilos de Doderlein o lactobacilos o o bacilos gram positivos de Doderlein, y lo importante también es que los médicos lo sepan interpretar. Si yo le pongo bacilos lactobacilos o bacilos de Doderlein, que el médico sepa en qué cantidad de la microbiota le estoy reportando, si es importante para que le implemente algún tratamiento a nivel de cápsulas vaginales para reponer la microbiota o no. La química Yoli, sí, con gusto le comparto los artículos de la vaginosis bacteriana, perdón, de la vaginosis histolítica y la lactobacilosis. Román Pérez, leptotricina, importancia clínica. Sí era lo que comentaba para la parte de la vaginosis citolítica o la lactobacilosis. A veces se observan bacilos muy largos. Tengo unas imágenes, ahorita sí usan pongo, en la cual a veces se observan una gran cantidad de lactobacilos en los pacientes. Y esto, déjenme ver, permítanme. Sí, se observan una gran cantidad de lactobacilos, o puede haber bacilos gram positivos de tamaño anormal que pueden ir direccionando a este tipo de diagnóstico, pero es muy importante evaluar la parte de la tinción de Gram. Déjenme buscar las imágenes, creo que sí las tengo aquí.
Bueno, no sé si gustan, se las hago llegar por comentario. Sí, sí, creo que si gustan igual. Les hago llegar las imágenes a quien quiera por comentarios o las publico en un momento en la página, la de los lactobacilos, para que las puedan observar en el caso de los bacilos gram positivos que tienen morfología de Leptotrix. Son bacilos extremadamente largos, que a veces, por ejemplo, cuando los encuentros son bacilos que ocupan casi todo el campo bueno, en 100 por, son asociados a pacientes que tienen cuadros clínicos similares a una candidiasis vaginal, pacientes que tienen exudado blanco, exudado abundante, exudado flocular, que se ve como grumoso, un pH ácido, bueno, muy ácido, de por sí el pH vaginal es ácido, pero un pH cercano a 4, y se observa lisis celular, se observan núcleos libres o fragmentos celulares, y la presencia de estos bacilos extremadamente largos, o que pudiera yo encontrar una gran cantidad de lactobacilos con el cuadro clínico que presenta la paciente, me puede direccionar a una identificación, a un diagnóstico de una vaginosis citolítica o de una lactobacilosis. En un momento les comparto las imágenes y más tarde o mañana con gusto le envío los artículos. Buenas noches.